tenemos más hongos porque los nuestros van y crecen, el veranín es que les pone y se ponen a crecer, pero es que además tenemos heterohongos, es decir, tenemos hongos del vecino porque nos contagia. Por lo tanto, aquello es un marasmo de hongos. Oiga, hay hongos para dar y tomar. Y claro, cuando los hongos proliferan, ¿qué tienen que hacer? Comer mucha piel. Y cuando comen mucha piel nos producen lesiones en la piel. ¿Qué tipo de lesiones? Vamos a ir poco a poco. ¿En qué circunstancias creen ustedes que aparecen los hongos? Sí, nosotros ya sabemos la circunstancia principal, que no es estival, que es cuando tomamos antibióticos. Deja de haber bacterias, los hongos se quedan solitos y dicen, pues a crecer. No es el caso, señores. Aquí, en el caso de hoy del verano, sigue habiendo bacterias. Pero ¿qué pasa? Que hay dos condiciones que favorecen muchísimo a los hongos, que no a las bacterias, que son el calor y la humedad. Muy veraniegos, pues son los caldos de cultivos para que los hongos empiecen a florecer y a florecer, que tampoco se hacen idea. Madre, están un poco lentos hoy, dije, estamos de lunes, vengan para acá para la pizarra que vamos a hacer un dibujito y van a saber ustedes por qué ese sobrecrecimiento es tan dañino, porque los hongos viven con nosotros, por lo tanto, algo que siempre tenemos encima, ¿por qué luego pasa a hacernos daño? Vamos a ver el equilibrio normal de nuestra piel. Tenemos nuestra piel y tenemos por encima de la piel, esto sería la epidermis, la capa de más arriba de la piel. Por aquí encima tenemos nuestras conocidísimas bacterias con sus cuernecillos, que unas veces me salen como toros, y luego tenemos como unas ramificaciones, que son las hifas de los hongos, que también están por ahí. Y ojo, acuérdense, si están en este volumen, no nos hacen daño, no nos hacen ninguna maldad. Claro, pero ¿qué pasa? Que empieza a haber demasiada temperatura. A ver si me queda bien la flecha. O empieza a haber demasiada humedad relativa en el aire. Demasiado H2O. Y claro, a las bacterias es que les da exactamente igual. Dice, hace más calor. Bueno, pues muy bien, tengo más calor. Hace más humedad. Pues qué bien, tengo más humedad. Pero los hongos empiezan a chiflar. Y claro, tanto chiflan que empiezan a crecer desaforadamente. Y tenemos la misma capa de piel con su dermis y su epidermis, con nuestras dos bacterillas por ahí que siguen diciendo que a mí el calor blin, que yo lo aguanto todo y si no que me pongan el aire acondicionado, pero esto empieza a ser un marasmo de fibras, de hifas, de hongos. Que claro, sí, no llegan a eliminar a las bacterias, pero es que se ponen a crecer tanto que llega un momento que hay un compromiso no de espacio, sino de ruque. Dicen, oye, que aquí no hay suficiente comer para todos, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos entre nosotros? No, van a la despensa, es decir, van para abajo. ¿Y qué tienen que hacer entonces? Empezar a roer la piel. Si se fijan, esto es lo que luego nosotros vamos a ver, porque claro, vamos a seguir manteniendo el código formal de la epidermis, vamos a seguir manteniendo los cuernecillos de nuestras bacterias, esas dos que tenemos, que no hay muchas más. Claro, esto empiezan a roerlo, los hongos. ¿Por qué? Porque los probes tienen la mala costumbre de querer comer. Y cuando ya empiezan a roerlo, y esto me está quedando un poco guarreado, pero bueno, se hacen la idea. Cuando ya empiezan a comer la piel, ya tenemos el siguiente problema, que llega un momento que nos hacen las grietas. Y como ya no voy a hacer a la cámara que se agache, me voy para la izquierda, que ya sería el momento, tengo la piel rota, tengo grietas en la piel, ¿y qué problema tiene este? Un problema añadido, que es que, sí, sigo teniendo las bacterillas por aquí, pero las bacterias ya les presta más venir aquí dentro, venir a la dermis, que es donde está la sangre, es donde están los vasos sanguíneos. Entonces la bacteria viene por aquí e infecta esas grietas que ha producido el sobrecrecimiento de los hongos. Y ahí ya tenemos el 2 por 1, es decir, ya tenemos el doble problema. Tenemos una infección fúngica, es decir, muchos hongos, que sí, son fáciles de combatir, aunque son tediosos, pero ya tenemos por encima otro fenómeno, que es la infección bacteriana. Por lo tanto, el corolario de todo esto es lo que empezó con dos cocinas que ya teníamos, fíjense, simplemente por temperatura y por calor, ¿en qué ha acabado? En una orgía y un desenfreno. Los síntomas son paralelos a la fase del dibujo. Empezamos teniendo la lesión de la piel muy rojilla. Empieza estando la piel muy rojilla, ¿por qué? Porque nuestra piel ya está empezando a roerse, empezamos a tenerla un poco descamada, sobre todo en los bordes, y esa piel se está empezando a caer. Pero claro, esa piel
va a ir profundizando su fractura y va a hacer en la grieta. Esas grietas que sobre todo es en zonas de pliegues, sobre todo en la parte de los pies, cuando separamos un dedo de otro y vemos que tenemos una raja, no es que hayamos dado una patada a nada y se haya roto, es que realmente en esos pies está lleno de hongos y esos hongos ya han comido tanto que han dejado entrar a las bacterias. De hecho, nos puede incluso supurar, que ya sería el signo de las bacterias. Y todo eso, pica mucho. Por lo tanto, claro, nos lleva a rascarnos. Y como no tenemos autocontención, sino que además presta muchísimo rascarse una lesión de hongos, pues ñaca, 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 todo el día a rascar. Con lo cual, lo que no hizo la IFA, lo hacemos nosotros con el ñaca, ñaca, ñaca. Ya tenemos la piel deshecha, ya tenemos la sobreinfección completa. Depende de lo que tengamos, porque nosotros hemos descrito más o menos la infección de piel general y sobre todo la de los pliegues de los pies. Hay otras infecciones que se llaman intertrigo, estos nombres raros que ponemos los médicos, que son en pliegues un poco más grandes. Por ejemplo, el pliegue submamario de las mujeres, el pliegue subbarriguero de los cerveceros varones. Esos pliegues que están carne sobre carne y por lo tanto eso en Veranin es caldo de cultivo para que ahí se genere no una lesión del tamaño de una monedina, sino no una lesión potente, una lesión que puede tener 20, 30 centímetros. Esas son mucho más complicadas. Y hay una que me dejé en el tintero cuando estaba dibujando, que se me ocurrió pero luego se me pasó, que es el hongo que nosotros cogemos en la playa, en la arena, que nos entra en la piel, que hace colonias redonditas, que en esas colonias redonditas no pasa el sol y por tanto nos queda punteado de blanco. Esas zonas de blanco, esas alteraciones en el moreno, no son alteraciones de nuestro sistema de morenar, sino que son colonias de hongos que ponen el paraguas y no nos dejan morenar esa zona. Esas manchas blancas también son hongos. Por lo tanto, si tenemos una lesión muy pequeña en el dedo meñique, no tenemos más que, primero, todas, secarlas bien. ¿Cómo se secan? ¿Con una toalla que rasca mamá? No, señores, no, al revés, hay que secarlas o empapando un poco con el Kleenex o mejor con el secador, no puesto en modo caliente que si no se escaldarán, puesto en modo de aire frío. Ese aire seca la zona, no les cuento nada si es un pliegue muy grande como por ejemplo un pliegue abdominal. Una vez seca, si es pequeña, de dedín meñique con una eridina, me ponen una crema o unos polvos antifúngicos. Déjense de la rodaja de limón, déjense de pisar una fava, déjense de pisar cualquier cosa, que no vale, vayan a los medicamentos. Que ahora les cuento que esto va a ser muy largo. Si resulta que es un pliegue muy grande o las lesiones estas blancas de la espalda, hay que tomar medicación por boca. Y tanto las locales como las generales hay que estar entre 3, 4, 5 semanas tomando la medicación. No nos vale 5 días, no nos vale 7, tenemos que estar mucho tiempo porque estos hongos crecen, pero el antifúngico, la medicación antifúngica la reciben muy despacio, por lo tanto tenemos que ser muy constantes. En cuanto empiecen a mejorar, me dejan la pomada o me dejan los polvos, hongos otra vez, así que acuérdense, mucho tiempo de tratamiento. No, estamos condenados a llevarlos encima, como Furia llevaba encima a su jinete, pero no, ustedes no tienen que llevar los hongos de otro, ni tienen que llevar los suyos crecidos. ¿Qué tienen que hacer? Evitar el calor y la humedad, es decir, secar bien los pliegues. Evitar andar ahí a pie descalzo por las piscinas, que ahí se coge una cantidad de hongos del copón. Pónganse las célebres chanclas. Y evitar tumbarse en la arena directamente, pongan su toalla, o en la tumbona que ha usado otro. Quiten la toalla que usó el otro y pongan la suya, porque ahí se contagian esos hongos que les hacen esas pigmentaciones blanquecinas. Teniendo un poco de higiene, uno puede pasar el verano sin más hongos que con los que empezó y con los que va a acabar. Acuérdense, la higiene nunca mató a nadie. De hecho, en el siglo XIX fue el gran avance. Manténganlo, que el XXI también tiene que ser muy higiénico.